Damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidas al Teatro La Huaca en el Centro de Convenciones Atlapa, en el marco del 13º Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá 2012. En este momento escucharemos y apreciaremos a nuestros conferencistas referirse a modelos, recursos tecnológicos, gestión del conocimiento, parte 3. Vamos a dejarle en compañía de Alejandro Llobet Abascal, director de Tecnología Educativa Pearson Latinoamericana, director del proyecto conjunto con Virtual Educa en el Campus de las Américas. Con ustedes, el licenciado Alejandro Llobet Abascal. Muy buenas tardes a todos. Saludo a Alessio Hagen, gerente de Desarrollo de Educación para América Latina de Dell. Buenas tardes. Saludo a la doctora María Elena Marroco, directora de Marroco Technologies. Buenas tardes, doctora. Y saludo en sustitución de Carlos Hurtado a Juan Tobón. Juan es gerente de desarrollo de negocios para Caribe y Centroamérica. Correcto. De Intel. Y a continuación le quiero pedir a la doctora María Elena Marroco que nos platique acerca de su ponencia Transformación y Calidad de la Educación. Adelante, doctora. Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes 3 historias bajo el título de Transformación y Calidad de la Educación. La primera historia tiene que ver con la relación entre el universo, el planeta Tierra y la especie humana. La segunda tiene que ver con la educación, su calidad y los países emergentes donde el sistema educativo me parece bien digno de ser analizado. La tercera historia tiene que ver con mi aporte, mi trabajo de investigación, que es sobre el tema de la evaluación de la calidad de la educación y que tiene que ver también con la propuesta de una solución, una opción, mediante un software que hace posible esa evaluación de la calidad de la educación. Comienzo la primera historia y la razón de incluirla es porque existe una nueva meta de la educación y creo que es importante hacer una reflexión sobre esa meta y no aceptarla así nomás porque, bueno, de repente a alguien se le ocurrió, a un conjunto de personas se le ocurrió. Es una reflexión sobre el por qué nos tenemos que plantear esta nueva meta de la educación. Y la reflexión es porque el gran protagonista del aprendizaje siempre ha sido el conocimiento. Hemos ido a la escuela a aprender conocimientos en forma de contenidos, en forma de un currículum, un pensum de estudios. Y ahora, como se ha redimensionado el conocimiento, creo que es importante en un evento como este ponernos a pensar de dónde sale, cuál es su origen. Y el conocimiento, en mi opinión, es el resultado de la sabiduría y el coraje de la especie humana. Es decir, el conocimiento es el que nos permite a nosotros, como seres humanos, ponerle nombre y escribir el guión de nuestras propias vidas. ¿Y de dónde sale, siguiendo la reflexión, ese conocimiento? Pues sale en observar nuestro alrededor y decir qué nos parece, cómo interpretamos, cuál es el significado, cómo entendemos ese alrededor. ¿Y con qué atrapamos ese alrededor? Con nuestro sentido común. Nuestro sentido común, que diría yo,
no tan desarrollado, que no permite realmente buscar una explicación total y profunda frente a la complejidad del universo. Creo que la hazaña del ser humano, de toda la humanidad, es saber qué relación tenemos con la naturaleza y encontrar cuál es nuestro puesto en relación con el cosmos. Hay dos posiciones en las que una de ellas ubica al ser humano como centro del universo. Es la razón de ser de todo. Y hay otra posición filosófica que despoja al ser humano de ese protagonismo y lo ubica en una galaxia alrededor o que la rodean miles de millones de otras galaxias, en un universo en constante Big Bang que podríamos inferir da lugar a una cantidad de universos, o sea, a un multiverso. En mi opinión personal, nosotros somos los protagonistas, escribimos nuestro guión y proponemos lo que queremos hacer con nuestra vida, siempre frente a un propósito que le da sentido. Y independientemente del credo, religión, sesgo espiritual que tenga ese propósito de vida donde está enclavado, en mi opinión debe de tener dos principios éticos fundamentales: el de la ética para la libertad y el de la ética para la productividad. La ética para la libertad, porque es lo que nos permite disentir, el decir no, decidir las consecuencias de nuestras acciones. Y la ética para la productividad, porque el trabajo estructura nuestra vida diaria. Además, nos permite el desarrollo del orgullo moral y de la autoestima. Entonces, resumiendo este planteamiento, podríamos decir que la sabiduría, el desarrollo de la sabiduría, el que esa sabiduría tenga un propósito, una motivación dentro de un enclave de carácter ético o ética para la libertad y productividad, y también con un sentido político que nos permita vernos, percibirnos, no solamente como seres individuales, sino como seres sociales. Eso se lograría solamente a partir del desarrollo de la conciencia del sí mismo y de la conciencia que tenemos como miembros de un grupo dentro de una colectividad. Y ese desarrollo de la conciencia no se logra sino a partir del desarrollo integral. Y ese desarrollo integral es la meta de la nueva educación, que no lo aceptamos porque 190 países estuvieron de acuerdo, que no lo aceptamos porque Naciones Unidas, OEA o qué sé yo, todos los organismos internacionales decidieron que ese es el nuevo norte de la educación. Lo aceptamos porque es un mandato de nuestra especie. Lo aceptamos porque en este mundo caótico, de probabilidad y de azar, es la única forma de podernos adaptarnos de forma eficaz, eficiente, el podernos desarrollar con una flexibilidad donde podamos intuir, entender lo que nos está pasando y responder con acierto. Eso no se logra sino con el desarrollo integral. Partiendo de este principio y de esta orientación, lógicamente necesitamos proponer un acto educativo diferente, un acto educativo que lo quiero diferenciar del aprendizaje tradicional,
pues con el nombre de hiperaprendizaje, solamente para distinguirlo. ¿Y qué sería este hiperaprendizaje? Pues sería el hecho de que, por supuesto, tenemos que seguir aprendiendo historia, geografía, castellano, qué sé yo, todo lo que aprendemos. Pero además de eso, tenemos que aprender a ser, aprender a vivir y aprender a convivir. Esa milla extra, ese valor agregado extra que hace de la educación un nuevo baluarte, un nuevo medio para aprender a vivir, es lo que realmente diferencia la nueva educación de la educación tradicional. La educación tradicional podemos constantemente mejorarla, podemos proponer nuevos recursos, podemos proponer nuevas opciones, pero siempre estaremos en la educación tradicional si no incluimos ese otro detalle de tener el foco, el interés puesto en que los alumnos tienen que salir de la escuela con el desarrollo de sus competencias genéricas, además de los kilos de conocimiento que tienen que seguir aprendiendo. Y hoy más que nunca, porque el conocimiento no es como antes, que era un conocimiento para toda la vida. Habíamos encontrado con el conocimiento la verdad. Era una verdad última. Ahora el conocimiento está permanentemente refutado. Y ese conocimiento, pues, o se amplía, o perece, o se sustituye, o se mantiene. Pero para estar al día hay que estar pendiente de que el conocimiento no es seguro, es fortuito. Hay que estar permanentemente buscándolo. Por tanto, no es la llegada, sino es el proceso de buscar conocimiento lo que debe ser la tarea de la nueva educación. El desarrollo de las competencias genéricas es vital y es precisamente la gran hazaña que se plantea la escuela, no solamente el docente, sino toda la organización escolar. Las competencias genéricas son, por ejemplo, el desarrollo de la percepción del ser humano. Es poder leer, es así como cuando uno va al cine y de repente dice, esta película será un embarque. Todavía no ha empezado y resulta que sí que es un embarque. O la intuición que dice, pues no sé mucho, pero pareciera que como que van a subir los precios de, qué sé yo, del chicle que voy a comprar, del caramelo, de la bolsa de palomitas. Y esa intuición es lo que hace el que decidamos antes de ejecutar una acción, el que sepamos anticipadamente. El ser humano tiene el instinto de anticipación, que no lo tienen los animales. Los animales se encuentran, se mueren y se acabó. El ser humano tiene la posibilidad de saber anticipadamente. Todos esos atributos deben desarrollarse en la escuela. Otro, por ejemplo, un método de análisis. No le puedo caer a pedradas a un problema, porque lo más probable es que no voy a encontrar la mejor solución. Si tengo un método, me podré acercar al problema con unas probabilidades de éxito mucho mayores. Luego las cualidades personales, las de comunicación, liderazgo, motivación, negociación. Cuando uno habla, por ejemplo, que la parte emocional del individuo es muy importante, el asunto es que eso se queda en palabras. Pero cuando uno dice cuáles cualidades personales, cuáles condiciones emocionales, ya allí el tema toma forma, ya allí el tema aterriza en lo práctico, en lo que realmente se sabe
que si se logra es exitoso y si no es fracaso. Podemos hablar por la periferia o podemos hablar con propiedad. Cuando uno habla con propiedad, pues tiene muchas más probabilidades de acierto y de éxito que cuando uno habla de palabras de moda, toca música, como digo yo, sin partitura, o sea, de oído, y pues bueno, se parece a algo que alguien compuso en algún momento. Pero cuando uno toca con la partitura enfrente, uno sabe a lo que se está comprometiendo y sabe si está presente o está ausente, sabe si el acto educativo tiene éxito o simplemente pasa por arriba de nosotros. Así es que esas competencias genéricas son el objetivo esencial de la nueva educación. Así se define la calidad. Los organismos internacionales no fueron tímidos en decir que es calidad. Y calidad es el desarrollo del ser humano en su área emocional, en su área social, en su área intelectual y en su área física. Y esas 4 áreas desarrolladas en conjunción armoniosa hacen posible la toma de conciencia del ser humano, la toma de conciencia de saber quién soy, dónde voy, qué quiero, por qué estoy aquí, por lo menos tiene muchas más probabilidades. Y ese desarrollo es precisamente la meta de la nueva educación. Paso a mi segunda historia, que tiene que ver con la educación, la calidad, y he elegido como sistemas educativos los países emergentes, porque son países que tienen una característica esencial para que hayan podido hacer lo que están haciendo. Pero vamos a ver cómo se encuentra la educación en este momento, dicho por Naciones Unidas. Pues es evidente que hay un celo, una necesidad, y de hecho aquí estamos en un evento que ha tenido el poder de convocatoria que ha tenido Virtual Educa. Es evidente el que hay un interés primordial por una educación para todos. Es evidente porque hubo una proclama en el año 57, todavía no había este movimiento de educación para todos, sino una proclama anterior que se generó en Latinoamérica y donde hubo una convocatoria para todos los ministros de educación del momento. Y ya se habló de una educación centrada en el alumno, una educación de un docente que en vez de ser un docente montado en una tarima generando información, era un docente facilitador y orientador. Pero fue en el año 1990, en Hontiem, Tailandia, donde hubo una proclama de 6 objetivos fundamentales que definían la nueva educación. El primero y el segundo eran dirigidos para los más pequeños, era mejorar la calidad y generar igualdad de condiciones y acceso e igualdad de sexos a la escuela. El objetivo 3 y 4 estaba dirigido para los jóvenes y los adultos. Igualmente, mejorar la calidad y también la alfabetización de los adultos. El objetivo número 6 estaba dirigido exclusivamente al tema de la calidad. El tema de la calidad no es una mejora. El tema de la calidad es explícitamente el incluir los aspectos cualitativos y añadirlos a los aspectos cuantitativos de calificaciones y de conocimientos. Y sobre todo, hacerlos mensurables, sujetos a evaluación.
Posteriormente, en el año 2008, todos los años Naciones Unidas genera un informe cada año, pero particularmente relevante me pareció el del 2008 porque propone que, a pesar de muchos esfuerzos, pues realmente no se ha logrado incorporar esta nueva perspectiva, este nuevo concepto, este nuevo paradigma de la acción educativa. Y en el año 2011, es decir, el año pasado, pues este informe dice: no vamos a llegar a alcanzar las metas que nos propusimos todos los países en el año 2015. Eso se planteó en la reunión de Naciones Unidas y 190 países en Dakar, en África, Senegal. Entonces, esa es la realidad. Hablamos tal vez de palabras similares, hablamos más o menos pues de las cosas que suenan bien. Fue cuando, por ejemplo, en los años 90 se puso muy de moda la creatividad y todo el mundo hablaba de la creatividad. Pues el desarrollo integral hace mucho tiempo que está de moda, pues hasta los carros son integrales, las neveras son integrales. El asunto es que poniéndole un poquito el dedo a un bizcocho y tratando de hundirlo, pues el desarrollo integral nada más y nada menos es la toma de conciencia de uno mismo. Es estar uno feliz. Y uno dice, bueno, es que realmente yo quiero que todos los alumnos sean felices. Oh, pues claro, no solamente los alumnos, la humanidad completa. Pero ¿y cómo? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llego ahí? Y sobre todo, ¿cómo lo provoco de una manera intencionada? Porque no voy a cometer el error de decir, no, pues si yo, por ejemplo, hago clases mucho más cómodas, con más ventilación, más luz, pues automáticamente van a ser felices. Bueno, pues más o menos, porque a lo mejor hay gente que sí le produce eso felicidad y hay gente que no. Y además es cómo evalúo la felicidad, eso es como el amor, la bondad, la elegancia. Esas cosas blandas es muy difícil de evaluarlas. Entonces, bueno, el punto está en que es necesario el que podamos aterrizar esos conceptos y convertirlos en objeto de estudio para realmente atender y hacerle frente a una propuesta que todos los países del mundo, unos más, otros menos, con más recursos, menos recursos, pero se sabe que en el 2015 pues no vamos a llegar. Pero paralelamente a esto, simultáneamente, pues están los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Pues, ¿qué les pasó a estos países? ¿Qué hicieron? ¿Por qué saltaron? ¿Por qué brincaron? ¿Qué estaba previsto? No tuvieron que pasar por el mismo camino de los países desarrollados. ¿Qué es un BRIC? Porque el BRIC se convirtió después en BRICS con S. Está Sudáfrica, después en BRIM está México y también una cantidad de países árabes. ¿Qué pasó con estos países? Pues las características de estos países es que son unos países medianamente industrializados, al lado de problemas tremebundos de salud, de N cantidad de problemas. Pero fíjense, medianamente industrializados, lo cual eso ya es realmente algo muy importante. Son países que tienen un comercio interior en una constante mejora. Son países que sus niveles de producción están apoyados en tecnologías no demasiado avanzadas. Tienen ayuda externa, económico, financiera, mediana. No son tan dependientes. Sin embargo,
tienen un espacio ganado en un comercio externo mediano, lo cual les están haciendo a los países desarrollados pues una cierta presencia que uno o esos países desarrollados dice, bueno, ¿y esta gente de dónde salió? ¿Por qué elegí estos sistemas educativos? Porque lo que encontré es la presencia de cambio social. Y cambio social es cambio. Y ese cambio significa decidir ser protagonista y no ser observador. Ver que el cambio no es algo que me amenaza, sino que es algo que me permite proyectarme, que me permite hacer algo diferente, que me permite innovar, que me permite generar valor agregado. Hay un denominador común, puesto que se las averiguan de cómo ponen sus productos en el mercado, tal vez no con todos los recursos que tienen sus competidores, pero sí lo suficientemente hábiles como para dejarse escuchar. Eso es una realidad. Y esa realidad es la que tenemos que seguir. Yo creo eminentemente en la experiencia, en la práctica. Práctica y teoría para mí tienen que ser o son un binomio indisoluble. Todo lo que no se prueba en la práctica, pues realmente son castillos de naipes. Y todo lo que no tiene un constructo teórico detrás es un hablar de tonterías. Entonces, estos países han logrado, y cada vez son más, y cada vez están mostrando al mundo una manera diferente de hacerlo. Sin embargo, también es curioso, y me resultó, curioso, el hecho de que hay un índice de innovación de Latinoamérica y ese índice no contempla pues aquello que creo que es consustancial al índice de innovación, que es la formación de los ciudadanos o la cantidad de los niveles de quinto, cuarto nivel de los ciudadanos, las revistas arbitradas, las publicaciones de trabajos de investigación y las marcas de los nuevos productos. Pero, en fin, el hecho de que haya ese detalle no minimiza para nada el valor que estos países están dando una lección al mundo. El asunto está en el cómo. Y han habido muchísimos intentos de proveer cómo, pues, a eso concreto del desarrollo de las competencias genéricas, a eso concreto del desarrollo integral, a desarrollar la sabiduría como nuevo perfil de persona educada. Muchos intentos. Algunos de ellos, pues dentro del campo corporativo, pues se usa las mejores prácticas que se convierten en formas de hacer. La parte corporativa esto no ha dado mucho resultado. Pues aplicarlo a la escuela, pues tanto peor. Y después, en fin de cuentas, la parte escolar, educacional, tiene unos ingredientes de valores, es un servicio de formación, pues la parte pública, las corporaciones, tienen otros objetivos de rentabilidad, de productividad, la parte educacional no. Entonces el objeto pues es muy variado, trasladar una experiencia de un campo a otro pues es un tanto arriesgado. Los otros temas es que es muy atractivo buscar soluciones, pues el ser humano, gracias a Dios, tiene un sentido de innovación que más bien se castra en todo el proceso
de la vida, pero que si realmente la vida dentro de las instituciones educacionales le provee al educando, piensa más, busca por otro camino, innova, crea, pues realmente el ser humano llegaría a unos niveles extraordinarios. Entonces, pues han habido muchas mejoras y todas ellas son válidas, todas ellas aportan algo, todas ellas tienen el granito de arena que suman, ninguna resta. Sin embargo, el acto educativo que demanda el futuro, la educación del futuro, el perfil de persona educada que exige el futuro es muy complejo. Pues antes era difícil el cómo enseñar, cómo tener en la mano la didáctica de las matemáticas. Imagínense si ahora tengo que estar pendiente de que pues fulanito tiene que reflexionar, que no le tengo que dar una píldora, sino que tengo que hacer que el conocimiento, como dice Piaget, el conocimiento el alumno lo tiene que construir. No es que yo tengo el principio de Arquímedes, le doy la píldora, el principio de Arquímedes, y entonces la criatura aprende el principio de Arquímedes. Eso lo llama Piaget y toda la escuela cognitiva semiverdades. Uno no experimenta nada y por eso se olvida. Ahora, eso era perfectamente válido en una época industrial, donde la gente tenía que estar en una línea de ensamblaje y ponerle tuercas y tornillos y puertas a los carros y las neveras. Pues aprender rutinas, la memoria es lo esencial. No es que esa educación era mala, todo lo contrario, pues nada más y nada menos que echó adelante la famosa revolución industrial. Pero ahora es otra cosa. Las reglas del juego cambiaron. Estamos en un mundo global. No tenemos el famoso Estado-nación con las fronteras que nos limitan del país de al lado. Nuestros competidores no son los del país donde vivimos. Los competidores están en el mundo. Entonces, si tenemos que competir en el mundo, si a lo mejor vivimos en un sitio diferente del que trabajamos, si a lo mejor no ejercemos la carrera que realmente estudiamos y que fuimos a la universidad o en la escuela técnica o aprendemos un oficio para que nos abra la puerta, un camino para quién sabe qué trabajo vamos a encontrar y que debemos aprovechar porque no hay tantos. Entonces, eso significa que la persona tiene que saber buscar conocimiento, tiene que reflexionar con un método que le asegure que al final de ese proceso va a focalizarse en el camino que busca y no perderse. Es una persona diferente a la del perfil del siglo XX, XIX o XVIII. Es por esto que la búsqueda se necesita enclavar en un entorno de una filosofía, de esa filosofía, yo diría, sencilla, doméstica. Es una filosofía que nos permita decir, bueno, pero ¿y esto que he escuchado tantas veces? ¿Esto es, no es, se sostiene, se mantiene? Después una filosofía de la educación y después el aula. Nosotros tenemos que mojarnos los pies en el aula para que allí, como maestros de oficio, como especialistas de oficio, podamos ver qué nos funciona, qué no nos funciona, pero con fundamento. Entonces es por esto que es importantísimo buscar un cómo aterrizado, un cómo poder provocar, no que logremos o que nos planteemos el que eso se va a dar como consecuencia de que hacemos muchas cosas bien y por consecuencia, no, podemos hacer muchas cosas bien y no tener la consecuencia que buscamos. Podemos tener una gestión escolar impecable y eso nada tiene que ver con desarrollar la percepción, intuición, innovación, creatividad de los alumnos, con promover en ellos un aprender a cambiar.
Entonces, el norte, el foco, el esfuerzo tiene que estar en un cómo donde muy claramente se tenga qué quiero alcanzar y una búsqueda muy seria, muy formal, muy rigurosa para encontrar ese cómo. Y esa es parte de mi tercera historia. Pues el aporte que Marroco, mi nombre, mi apellido, durante un montón de años, empecé en el año 69, en búsqueda de ese cómo. Y comencé un trabajo de investigación que tenía un alcance pues muy relativo y que tenía una importancia también relativa, porque pues el qué es realmente lo importante, el qué es lo que los grandes pensadores, Piaget, Dewey, toda la escuela de Stanford, en fin, quienes realmente son sabios, cultos, inteligentes, determinaron qué es lo que hay que hacer. El alcance de mi trabajo era simplemente, pues si tengo claro ese qué y me apego a ese qué, pues cómo hacerlo, cómo no perderme. Ese cómo es lo que me llevó durante 9 años a hacer un trabajo de ensayo para ver por qué se generaba el fracaso escolar. Y el fracaso escolar, después de 9 años, en que ya yo pensé que había llegado pues al final del esfuerzo, porque pues con tanto tiempo era para mí obvio que yo había encontrado, bueno, el hilo negro o el agua tibia. Y lo que encontré es que pues el individuo que en la escuela no logra desarrollar esa reflexión, pues nunca le van a gustar las matemáticas, la física y la química. Pero es porque el sistema no promueve en ese individuo la manera de atrapar esas matemáticas. O sea, es como querer correr con piedras en el bolsillo o querer rebajar comiéndose 3 platos de espaguetis cada día. O sea, es contraproducente. El cómo era el poder encontrar la manera de poder ir de un lado del río al otro lado del río. Un lado del río era un docente tradicional, un docente focalizado en el aprendizaje de conocimientos, un alumno que era pues como una especie de buzón sentado y entonces el docente le echaba pues perlas de sabiduría a ese conocimiento que el alumno no tenía y el docente sí. Esa educación tradicional pues debía ser sustituida por un alumno con participación activa, que no es que significa que hable mucho, ni que interrumpa mucho, porque existe también un momento de decir, no, pues si yo hago una clase súper participativa, yo pues le digo, a ver muchachos, levanten la mano, y entonces los chicos levantan. Eso tiene nada que ver con participación activa. Participación activa es el compromiso que tiene quien interviene. Son personas que hablan y añaden valor a sus intervenciones. No es el hecho de no estar con la boca callada, sino estar siempre hablando. Esa participación activa es indispensable promoverla. Es también esa nueva educación la que exige que el conocimiento fluya de los alumnos. Es increíble la cantidad de conocimientos que un ser humano tiene que no sabe que tiene. ¿Por qué? Porque lo vio en las vallas de la calle, lo vio en un autobús, en los anuncios, lo vio en miles de sitios que uno pasa la vista por allí, capta esa información y la tiene. Y de repente uno dice, pues qué sé yo, física molecular. Y uno dice, no, pues eso no sé absolutamente nada. Pues sí, en alguna parte hemos leído
algo sabemos. El docente que puede perfectamente sacar y que puede promover, que puede construir conocimiento. 10 minutos, doctora. Ese docente es el que puede realmente hacer y cumplir con la nueva educación. Se generó como resultado un sistema, y yo insisto mucho de que lo que Marroco propone es un sistema, porque los procedimientos, los programas, los procesos son lineales, y nosotros no vivimos en un mundo lineal, nosotros vivimos en un mundo donde ocurren miles de cosas de todo tipo, sociales, económicas, políticas, de todo tipo. Entonces no podemos dar una herramienta lineal, tenemos que dar un sistema. Y ese sistema es el que está incluido en un software que se llama QLA, Evaluación de la Calidad. Y ese sistema es el que hace que ese software realmente sea exitoso y no al revés. No es una investigación en el área de TI, es una investigación en el área educacional, específicamente en el área de cambio y transformación, en el área específica de cambio cultural, porque es toda la organización la responsable, no solamente el docente. Y eso es lo que hace que sea exitoso QLA. QLA es el envoltorio, es la caja que hace posible impactar a una multitud, pero lo que realmente garantiza el éxito es ese sistema que se llama trabajo-aprendizaje que hace posible. Así es que no es que les traigo la última palabra ni la verdad, les traigo una opción de 21 años que ha sido aplicado en el área rural, en el área indígena, en el área capital, y que ha probado su efectividad desde el año 86. El modelo y la teoría que creé está presente en bastantes universidades en el mundo y es una opción para que el BRIC y los BRICS y todos estos países emergentes logren resolver los problemas internos, sean exitosos y que cualquier país realmente alcance lo que realmente merece, que es lo mejor, la felicidad de los ciudadanos que viven en ese país. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Elena Marroco. Voy a dar apertura a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para los panelistas que presentaron el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre… Levante la mano, por favor. Aquí. Aquí está. Buenas tardes, soy la profesora Diana de Cajar. Quería saber, hablando con la doctora, en cuanto a la investigación que usted presenta sobre los problemas del fracaso escolar, en la página que usted presenta allí, quisiera saber si accesando a esa página se puede verificar o ver los resultados en cuanto a esa investigación o propuestas que pueden vislumbrar o dar luces de qué cosas podemos hacer para favorecer o mejorar la situación de los fracasos escolares. En la página fundacionmarroco.org está el resumen y conclusiones de los dos trabajos de investigación, uno 21 años, el otro 12 años. El primero es la construcción del modelo y teoría y segundo, la aplicación de ese modelo y teoría en cualquier organización pública, privada, con y sin fines de lucro. Allí en el resumen y conclusiones, por supuesto, también está todo el cuerpo del trabajo. Se hizo desde el 69 hasta el 91, pero hubo una revisión
en el año 2005, donde se actualizó. El otro trabajo es del 2007. Y en el resumen y conclusiones yo creo que se puede realmente pues apreciar, pues pienso que con bastante conocimiento, cosas que podrían ayudar en la parte práctica. Y sobre todo va a salir un manual de cómo aplicar, porque hay muchísimas localidades, diferentes países, que se ha repetido muchas veces, donde no hay ni luz eléctrica, no hay acceso, y va a salir un manual donde el software, como fue un sistema construido fuera de TI y después traducido a los algoritmos de TI, pues ese sistema igualmente está en papel. Así es que eso, pues cuando salga en un futuro inmediato, pues también podría ser de buena ayuda.